Este es el Sol desde 10.000 a.C. La historia es rica en talladuras y escrituras que reflejan el respeto y la adoración de las personas por este objeto, y es fácil de entender por qué. Como cada mañana el sol salió, traería visión, calor y seguridad, salvando al hombre de una oscuridad de la noche fría, ciega y depredadora. Sin ella, la cultura sabía que los cultivos no crecían, la vida en el planeta no sobreviviría. Estas realidades hacen del sol el objeto más adorado de todos los tiempos. De la misma manera, también estaban muy conscientes de las estrellas. El seguimiento de las estrellas les permitió reconocer y anticipar eventos que ocurrieron a lo largo de periodos de tiempo, como eclipses y luna llena. Ellos, a su vez, catalogan los grupos celestes en lo que hoy conocemos como constelaciones. Esta es la cruz del zodiaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas de la historia humana. Refleja el sol mientras pasa figurativamente a través de las 12 constelaciones principales durante un año. También refleja los 12 meses del año, las 4 estaciones, y los solsticos y los equinoccios. El término zodiaco se refiere al hecho de que las constelaciones se antropomorfizan o personifican como figuras o animales. En otras palabras, las primeras civilizaciones no solo seguían el sol y las estrellas, sino que las personificaban con mitos elaborados que involucraban sus movimientos y relaciones. El sol, con sus cualidades de vida y salvación, se personificó como representante del Creador invisible o de Dios, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Salvador de la humanidad. De igual manera, las 12 constelaciones representan lugares de viaje para el Hijo de Dios y se identifican por nombres, generalmente representando elementos de la naturaleza que ocurrieron durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, Acuario, el portador de agua que trae las lluvias de primavera. Este es Horus. Él es el dios del sol de Egipto alrededor de 3000 a.C. Él es el sol antropomorfizado, y su vida es una serie de mitos alegóricos que involucran el movimiento del sol en el cielo. Desde los antiguos jeroglíficos egipcios sabemos mucho sobre el alma del Mesías. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tenía un enemigo conocido como Set, y Set era la personificación de la oscuridad o la noche. Y metafóricamente hablando, Horus ganará la batalla contra Set todas las mañanas, y por la noche Set conquistará a Horus y lo enviará al submundo. Es importante señalar que la oscuridad contra la luz, o el bien contra el mal, es una de las dualidades mitológicas más comunes que se han conocido, y que aún se expresan en muchos niveles hasta hoy. En general, la historia de Horus es la siguiente. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis. María, su nacimiento, fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez 3 reyes seguían para localizar y adorar al recién nacido Salvador. A los 12 años era un niño maestro pródigo, y a los 30 años fue bautizado por una figura conocida como Anub, y así comenzó su ministerio. Horus tenía 12 discípulos que viajaban con él, realizando milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus es conocido por muchos nombres gestales, como la verdad, la luz, el Hijo ungido de Dios, el buen pastor, el Cordero de Dios y muchos otros. Después de ser traicionado por el tifón, Horus fue crucificado y enterrado durante 3 días, y así resucitó. Estos atributos de Horus, ya sean originales o no, parecen penetrar en muchas culturas del mundo, porque muchos otros dioses se encuentran con la misma estructura mitológica general. Hadis de Frigia, nacido en la Virgen Naan, el 25 de diciembre, crucificado, colocado en la tumba, y hasta 3 días fue resucitado Krishna de la India, nacido de la Virgen de Baki, con una estrella en el este que señala su venida. Hacía milagros con sus discípulos y resucitó cuando muere. Dioniso de Grecia nació de una virgen el 25 de diciembre. Es un maestro itinerante que realizó milagros como convertir el agua en vino. Se le refirió como el Rey de los Reyes, el Hijo unigénito de Dios, el Alfa y Omega, y muchos otros, y después de su muerte fue resucitado. Mitra, Persia, nacido de una virgen el 25 de diciembre. Tenía 12 discípulos y realizó milagros y después de su muerte fue enterrado durante 3 días y así resucitado. También se le refiere como la verdad, la luz y muchos otros. Curiosamente, el día sagrado de la adoración de Mitra es el domingo. El hecho de que la cuestión es que hay numerosos salvadores de diferentes periodos de todo el mundo que se adhieren a estas características generales.
La pregunta sigue siendo, ¿por qué estos atributos? ¿Por qué nació virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por 3 días? ¿La resurrección inevitable? ¿Por qué 12 discípulos o seguidores? Para averiguar, examinemos el Mesías solar más reciente. Jesucristo nació de la Virgen María el 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este, y 3 reyes o magos seguían la estrella para localizar y adornar al nuevo Salvador. Era maestro de niños a los 12 años. A la edad de 30 años fue bautizado por Juan Bautista y así comenzó su ministerio. Jesús tenía 12 discípulos y viajó con ellos, formando milagros como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos. También se llama el Rey de los Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios y muchos otros. Después de ser traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, colocado en la tumba, y después de 3 días fue resucitado y ascendido al cielo. En primer lugar, la secuencia de nacimiento es completamente astrológica. La estrella en el este es Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, que se alineó con las 3 estrellas más brillantes del cinturón de Orión el 24 de diciembre. Estas 3 estrellas brillantes en el cinturón de Orión hoy se llaman como se llamaban en la antigüedad. Los 3 reyes y los 3 reyes y la estrella más brillante, Sirio, apuntan al lugar del amanecer del 25 de diciembre. Por eso los 3 reyes siguen las estrellas en el este para localizar el amanecer, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación de Virgo, también conocida como Virgo. Virgen Virgo en latín significa virgen. Virgo también se llama la casa del pan, y la representación de Virgo es una virgen que tiene un paño de trigo. Esta casa de pan y su símbolo de trigo representan agosto y septiembre, el momento de la cosecha. A su vez, Belén de hecho se traduce literalmente en casa de pan. Belén es por lo tanto una referencia a la Virgo, un lugar en el cielo, no en la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre alrededor del 25 de diciembre, o el solsticio de invierno. Desde el solsticio de verano hasta el solsticio de invierno, los días se volvieron más cortos y más fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse al sur y se volvió más pequeño y más escaso. El día se acorta y el cultivo expirará cuando se acerca al solsticio de invierno, simbolizando el proceso de muerte. Para los antiguos, fue la muerte del sol, y el 22 de diciembre la muerte del sol se realizó completamente. Para el sol, después de moverse continuamente en S durante 6 meses, llega a su punto más bajo en el cielo. Aquí ocurre algo curioso. El sol deja de moverse en S al menos perceptible durante 3 días, y durante esta pausa de 3 días, el sol reside cerca de la constelación de la Cruz Sur o Crux. Después de este tiempo, el 25 de diciembre, el sol se mueve a 1 de Gran, esta vez al N, anunciando días más largos, calidez y primavera. Y así se dijo que el sol murió en la cruz, estaba muerto durante 3 días solo para resucitarse o nacer de nuevo. Por eso Jesús y muchos otros dioses del sol comparten el concepto de la muerte y la resurrección de los 3 días de la crucifixión. Es el período de transición del sol antes de que vuelva a cambiar su dirección hacia el hemisferio norte, trayendo la primavera y por lo tanto la salvación. Sin embargo, no celebraron la resurrección del sol hasta el equinoccio de primavera o la Pascua. Esto es porque en el equinoccio de primavera, el sol domina oficialmente la oscuridad malvada, ya que el día se vuelve más largo que la noche, y las condiciones revitalizadoras de la primavera surgen. Ahora, probablemente el más obvio de todos los simbolismos astrológicos alrededor de Jesús se refiere a los 12 discípulos. Son simplemente las 12 constelaciones del zodiaco con las que Jesús, siendo el sol, viaja. De hecho, el número 12 está lleno de toda la Biblia, regresando a la cruz del zodiaco, la vida figurativa del sol. Esta no era solo una expresión artística o herramienta para rastrear el movimiento del sol. También es un símbolo espiritual pagano, cuya abreviatura se ve así. Esto no es un símbolo del cristianismo. Es una adaptación pagana de la cruz del zodiaco.
Por eso Jesús y el arte oculto temprano siempre se muestran con su cabeza en la cruz. Porque Jesús es el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Salvador, resucitado que volverá a venir como lo hace cada mañana, la gloria de Dios, que defiende las obras de la oscuridad, como nació de nuevo cada mañana, y se puede ver venir en las nubes arriba del cielo con su corona de espinas o rayos solares. Ahora, de las muchas metáforas astronómicas astrológicas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con las edades. A lo largo de las Escrituras hay muchas referencias a la edad. Para entender esto, debemos estar familiarizados con el fenómeno conocido como la procesión de los equinoccios. Los antiguos egipcios, junto con la cultura mucho antes de ellos, reconocían que aproximadamente cada 2150 años, el amanecer en la mañana del equinoccio de primavera ocurriría en un signo diferente del zodíaco. Esto tiene que ver con una oscilación angular lenta que la Tierra mantiene cuando gira sobre su eje. Se llama procesión porque las constelaciones van hacia atrás en lugar de pasar por el ciclo anual normal. El tiempo que lleva para que la procesión pase por los 12 signos es aproximadamente 25.765 años. Esto también se llama el Gran Año, y las antiguas sociedades estaban muy conscientes de esto y se refieren a cada año 2550 como una edad. Desde 4300 AC hasta 2550 AC era la edad del toro Tauro. Desde 2150 AC hasta 1 DC fue la era de Aries el Carnero, y desde 1 DC hasta 2150 DC fue la era de Piscis, la era en la que todavía estamos hasta hoy. Bien, y alrededor de 2150 entraremos en la nueva era, la era de Acuario. Ahora la Biblia refleja, en términos generales, un movimiento simbólico a través de 3 edades, mientras anuncia un cuarto movimiento en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés bajó el monte Sinaí con los 10 mandamientos, se sintió muy molesto al ver a su pueblo adorando un toro dorado. De hecho, rompió las tablas de piedra y ordenó a su pueblo que se matara mutuamente para purificarse. La mayoría de los estudiosos bíblicos atribuirán esta ira al hecho de que los israelitas están adorando un ídolo falso o algo así. La realidad es que el toro dorado es el toro Tauro, y Moisés representa la nueva era de Ares, el carnero. Por eso los judíos aún hoy soplan el cuerno del carnero. Moisés representa la nueva era de Ares, y en la nueva era todos deben deshacerse de la vejez. Otras diosas también marcan estas transiciones, como Mitra, un dios precristiano que mató al toro en la misma simbología. Ahora Jesús es la figura que acaba de dar un paso a la era siguiente a Aries, la era de Piscis o 2 peces. El simbolismo de los peces es muy abundante en el Nuevo Testamento. Jesús alimenta a 5,000 personas con pan y 2 peces. Cuando comenzó su ministerio caminando por Galilea, se hizo amigo de 2 pescadores que lo siguieron, y creo que todos hemos visto a Jesús pescar en la parte trasera de los autos de la gente. Pocos saben lo que significa realmente. Es un simbolismo astrológico pagano para el reino del sol durante la era de Piscis. Además, la fecha de nacimiento asumida por Jesús es esencialmente el comienzo de esta edad. En Lucas 22:10, cuando Jesús fue preguntado por sus discípulos, ¿dónde será la próxima Pascua después de que se fuera? Jesús respondió, «He aquí, cuando entres en la ciudad, alguien te encontrará con un jarrón de agua. Síguelo a la casa donde entra en esta escritura es con lejos una de las más reveladoras de todas las referencias astrológicas. El hombre que lleva el tanque de agua es el Acuario, el portador del agua, que siempre se le representa como un hombre que derramó un tanque de agua. Él representa la era después de Piscis, y cuando el Hijo de Dios del Sol deja la era de Piscis, Jesús entrará en la casa de Acuario, como Acuario sigue a Piscis en la procesión de los equinoccios. Todo lo que Jesús dice es que después de la era de Piscis vendrá la era de Acuario. Ahora todos hemos escuchado hablar del fin de los tiempos y del fin del mundo. Desde la descripción de dibujos animados en el libro de la Revelación,
La fuente principal de esta idea proviene de Mateo 18:20, donde Jesús dijo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sin embargo, en la versión del Rey James, el mundo es una errores de traducción. Entre muchos errores de traducción, la palabra real que se usa es aeon, que significa edad. Estaré con vosotros hasta el final de la era. Y esto es cierto, porque la personificación del pisco solar de Jesús terminará cuando el sol entre en la era de Acuario. Todo el concepto de fin de tiempo y fin del mundo es una alegoría astrológica malinterpretada. Digamos eso a los 100 millones de personas en América que creen que el fin del mundo está llegando. Además, el carácter de Jesús como híbrido literario y astrológico es más explícitamente una plagiarización del sol egipcio dios Horus. Por ejemplo, en las paredes del templo de Luxor en Egipto, hace unos 3.500 años, hay imágenes de la Anunciación, la concepción milagrosa, el nacimiento y la adoración de Horus. Las imágenes comienzan con Tot anunciando a la Virgen que ella concebirá para nosotros, luego Nef, el Espíritu Santo, impregnando a la Virgen, y luego naciendo y adorando a la Virgen. Esta es exactamente la historia de la concepción milagrosa de Jesús. De hecho, las similitudes literarias entre la religión egipcia y la religión cristiana son sorprendentes y el plagio continúa. La historia de Noé y el arca de Noé se toma directamente de la tradición. El concepto de la gran inundación está omnipresente en todo el mundo antiguo, con más de 200 reclamaciones citadas en diferentes períodos y tiempos. Sin embargo, una rodilla no busca más fuentes precristianas que la épica de Gilgamesh escrita en 2600 a.C. Esta historia habla de una gran diluvión ordenada por Dios, un arca con animales salvos sobre él, e incluso la liberación y el regreso de una paloma. Todos similares a la historia bíblica, entre muchas otras similitudes. Y luego hay la historia plagiada de Moisés. Al nacimiento de Moisés. It is said that he was placed in a reed basket and set adrift in a river in order to avoid infanticide. Más tarde fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como príncipe. Este bebé, en una historia de canasta, fue levantado directamente del mito de Sargón de un bacalao alrededor de 2250 a.C. Sargón nació colocado en una canasta de reed para evitar el infanticidio y colocado en la deriva en un río. A su vez fue rescatado y criado por una llave, una partera real. Además, Moisés es conocido como el degredor de los 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de que una ley se pase de Dios a un profeta en una montaña es también un motivo muy antiguo. Moisés es solo otro legislator, una larga línea de legisladores en la historia de los mitos. En India, Manu era el gran legislator. En Creta, Minos ascendió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas, mientras que en Egipto había mises que llevaban tablas de piedra, y sobre ellas las leyes de Dios estaban escritas Manu, Minos, Mises, Moisés, y hasta los 10 mandamientos fueron sacados de hechizo. 125 en el libro egipcio de los muertos. Lo que el libro de los muertos expresó: no he robado, no me he robado, no he matado, no me he matado, no me he mentido, no me he convertido en testigos falsos, y así sucesivamente. De hecho, la religión egipcia es probablemente la base fundamental de la teología judeocristiana. El bautismo, la vida después de la vida, el juicio final, el nacimiento de la Virgen, la muerte y la resurrección, la crucifixión, el arca del pacto, la circuncisión, el Salvador, la comunión, el gran diluvio, la Pascua, la Navidad, la Pascua y muchos más son atributos de las ideas egipcias que han antecedido el cristianismo y el judaísmo. Justin Martyr, uno de los primeros historiadores y defensores cristianos, escribió cuando decimos que Él, Jesucristo, nuestro Maestro, fue producido sin unión sexual, fue crucificado y murió y resucitado y ascendió al cielo, y no proponemos nada diferente de lo que ustedes creen sobre los hijos de Júpiter. En otro escrito, Justin Martyr dijo que nació de una virgen. Excepto esto, en común con lo que crees de Perseus, es obvio que Justin y otros cristianos tempranos
sabían lo similar que el cristianismo era a las religiones paganas. Sin embargo, Justin tenía una solución. En lo que a él le corresponde, el diablo lo hizo. El diablo tiene la previsión de venir ante Cristo y crear sus características en el mundo pagano. Cristianismo fundamentalista. Fascinante. Estas personas creen que el mundo tiene 12.000 años de edad. De hecho, le pregunté a uno de estos tipos, de acuerdo, fósiles de dinosaurio, dijo, fósiles de dinosaurios. Dios los puso aquí para probar nuestra fe. Creo que Dios te puso aquí para probar mi fe. Amigo, la Biblia no es más que un híbrido literario teológico de Astro, como casi todos los mitos religiosos antes de ella. De hecho, el aspecto de la transferencia de los atributos de un personaje a un nuevo personaje se puede encontrar dentro del libro en sí. En el Antiguo Testamento hay la historia de José. José era un prototipo para Jesús. José nació de un nacimiento milagroso. Jesús nació de un nacimiento milagroso. José era de 12 hermanos. Jesús tenía 12 discípulos. José fue vendido por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. El hermano Judas sugirió la venta de José. El discípulo Judas sugirió la venta de Jesús. José comenzó su trabajo a la edad de 30 años. Jesús comenzó su obra a la edad de 30 años. Los paralelos van y van. Además, ¿hay alguna evidencia histórica no bíblica de que alguien vive con el nombre de Jesús, el hijo de María, que viajó con 12 seguidores, curando personas y similares? Hay muchos historiadores que vivieron en el Mediterráneo y sus alrededores durante o poco después de la vida asumida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan esta cifra? Sin embargo, no uno. Para ser justos, eso no significa que los defensores de la historia de Jesús no hayan afirmado lo contrario. 4. Los historiadores suelen ser referenciados para justificar la existencia de Jesús. Muchos de los más jóvenes, Suetonius y Tácito, son los 3 primeros. Cada una de sus entradas consta, en el mejor de los casos, de unas pocas oraciones, y solo se refiere al sacerdote o al Cristo, que en realidad no es un nombre, sino un título. Significa el ungido. La cuarta fuente es Josefo, y esta fuente ha sido demostrada como una falsificación durante cientos de años. Lamentablemente todavía se cita como verdad. Pensaríamos que un hombre que resucitó de los muertos y ascendió al cielo para que todos los ojos pudieran ver y realizar la riqueza de milagros que le aclamó, lo habría hecho en el registro histórico. No es porque una vez que se sopesan las pruebas, hay muy altas probabilidades de que la figura conocida como Jesús ni siquiera exista. No queremos ser poco amables, pero queremos ser hechos. No queremos causar daño, pero queremos ser académicamente correctos y lo que entendemos y sabemos es verdad. El cristianismo simplemente no se basa en la verdad. Descubrimos que el cristianismo no es más que una historia romana desarrollada políticamente. La realidad es que Jesús era la deidad solar de la secta cristiana gnóstica, y como todos los demás dioses paganos, era una figura mítica. Fue el establecimiento político que buscó histerizar a la figura de Jesús para el control social. En el año 325 DC en Roma, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Fue durante esta reunión que se establecieron las doctrinas cristianas motivadas políticamente, y así comenzó una larga historia de derramamiento de sangre cristiana y fraude espiritual. Y durante los siguientes 1600 años, el Vaticano mantuvo un estrangulamiento político sobre toda Europa, conduciendo a periodos tan alegrados como las Edades Oscuras, junto con eventos inspiradores como las Cruzadas y la Inquisición. El cristianismo, junto con todos los demás sistemas de creencias teístas, es el fraude de la era. Sirve para separar a las especies del mundo natural y también el uno al otro. Apoya la sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana en el sentido de que Dios controlará todo y, a su vez,
Los crímenes terribles pueden ser justificados en nombre de la búsqueda divina. Y lo más importante, empodera a aquellos que conocen la verdad pero usan el mito para manipular y controlar a la sociedad. El mito religioso es el dispositivo más poderoso jamás creado y sirve como el suelo psicológico sobre el que otros mitos pueden florecer.